¿Cuánto estamos gozosos? ¿Cuánto creen que Cristo vive? Aplauda fuerte la gloria de Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar meditando la palabra del Señor en esta noche. Vamos a ubicarnos en el libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a leer el verso 8. Hechos 8:1. Hechos 8:1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Gloria al Señor. Voy a leerlo nuevamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pueden sentarse en esta noche, gloria al Señor. Vamos a ir a meditar la palabra del Señor. Estas palabras, este verso que hemos leído, son palabras del mismo Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, ya había muerto y había resucitado, y se le apareció y le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Nazaret, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, es decir, en todo el mundo entero. Pero cuando, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder de Dios. Por eso, en esta noche quiero decirles algo. Y es que si hay algo que nos diferencia a nosotros del mundo, es tener el Espíritu Santo. Porque es que nosotros no somos religiosos. Nosotros no estamos aquí porque seguimos una religión más o una religión cualquiera. Nosotros estamos aquí porque seguimos a un Cristo vivo, que nos ha enviado al Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos redarguye y nos da poder. Nosotros no podemos seguir religiones muertas. Una religión donde haya palabra, pero donde no haya poder, no haya vida, no haya sanidad, no haya milagro, es una religión más, es una religión muerta. Pero el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, dice la palabra. Y Jesús le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese poder es el que todos los cristianos que hemos recibido al Señor tenemos. Dígame bien, tenemos. ¿Para qué? Para todo. Para predicar, para testificar que Él es real. Poder para vencer las enfermedades, los obstáculos, las luchas, las pruebas. Amén. No es que sobre nosotros no vengan enfermedades. Las enfermedades vienen, pero con Cristo las vencemos. Porque Él las venció ya en la cruz del Calvario. Por eso es que una cosa es un cáncer en un cristiano y otra cosa es un cáncer en la vida de una persona que no tiene a Cristo. Un cáncer en un cristiano se va a tener que consumir, pero un cáncer en una persona sin Cristo se tiene que consumir la persona. ¿Sabe por qué? Porque está en un cuerpo donde no hay poder. Pero cuando está una enfermedad en un cuerpo de un hijo de Dios, la enfermedad tendrá que consumirse, tendrá que disolverse. ¿Por qué? Porque hay un poder en esa vida, hay un poder en ese cuerpo. ¿Ven? Entonces, cuando Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, poder para todas las cosas. No es poder para yo coger esta flor,
soplarla y ponerla roja. Ella es amarilla, yo la cojo, la envuelvo, la soplo y la pongo roja. No, ese no es poder, eso es magia. A su nombre. Poder para nosotros poder vencer, avanzar y seguir adelante. ¿Cuánta gente no pueden avanzar porque no son capaces de vencer los problemas? ¿Cuánta gente no pueden avanzar porque no son capaces de vencer los obstáculos? Mire, le voy a decir algo tan sencillo. Yo he oído hombres y he oído mujeres diciendo, si fulano me deja, me mato, me muero, porque no soy capaz de vivir sin él. Y yo quiero decirle en esta tarde o en esta noche que tendrá que morirse, o tendrá que ahorcarse, o tendrá que tirarse al río, porque nadie le pertenece a nadie. El único que nació para estar siempre con usted es Jesús de Nazaret, porque es nuestro amigo fiel, nuestro hermano mayor. El papá nos va a dejar. ¿Cuántos niños no se han criado sin papá? No les importó lo que engendraron en el vientre de una mujer. ¿Cuántas madres parieron a un niño y se lo entregaron a una hermana o se lo entregaron a un vecino y se fueron porque no le importó la criatura que parieron? Pero Jesús siempre ha estado con nosotros. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Amén. Entonces, poder no significa ser una persona extraterrestre. Poder no significa ser una persona de otro planeta. Significa tener la capacidad para poder aceptar las cosas que vienen y enfrentarlas. Vive la enfermedad, la enfrento y voy adelante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos al Dios sanador. Vive la escasez, la enfrentamos y vamos para adelante, porque tenemos el Dios suplidor. El Dios que todo lo suple, el Dios que todo lo puede. Pero nosotros tenemos que buscarle a Él. Mire, hay gente que se pierden de la iglesia, de la congregación, porque están pasando una mala situación, quizás están sin empleo. Pero yo le digo, si usted está sin empleo, está sin trabajo y se ausenta de la iglesia, más dura se le pone la cosa, porque sea como sea, cuando usted viene aquí recibe refrigerio, cuando usted viene aquí recibe palabra, cuando usted viene aquí recibe aliento de fe. A su nombre. ¿Y sabe qué pasa cuando se queda en la casa? Que allá termina peleando con el marido, allá termina peleando con las mujeres. Esta situación que está mala y ahora vienes tú a atormentar. Allá terminan peleando. Pero cuando usted entiende las cosas y busca la iglesia y busca la obra de Dios y busca el lugar para adorarle. En estos días comentaba con la hermana Eileen que una cosa es buscar a Dios en nuestra casa. En la casa está el pelado llorando, en la casa está el bochinche y llega el que llega a preguntar por una cosa y por otra. Está la señora fulana, está el señor fulano. No te concentras, pero cuando vienes aquí te arrodillas, te concentras y nadie te perturba. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios. Y en la casa de Dios, hermano, hay concentración. Venimos solamente a adorarle a Él. A menos que usted se traiga el teléfono y le deje el número al pagadiario para que la llame para venir a cobrar. Ese sí es problema suyo. Si le debe al pagadiario, págale el teléfono y véngase. Cuando la llame, por sistema correo de voz. Ahora mismo mi comunión es con Cristo. El pagadiario que espere mañana o pasado. A su nombre. Entonces, hermano, dice, pero recibiréis poder. Ahora, lo que yo quiero decir es esto, que usted se encuentra con cualquier evangélico en la calle, en el camino, va con la Biblia en la mano y lo primero que dice, tengo el Espíritu Santo. Pero usted lo ve derrotado, usted lo ve fracasado, usted lo ve vuelto nada, vuelto chicha, vuelto piña, a causa del problema. Y todo cristiano que tiene el Espíritu Santo, aunque venga lo que venga, debe estar en victoria.
Todo cristiano que tiene el Espíritu Santo, venga lo que venga, tiene que estar en victoria, porque a eso vino Él, a darnos victoria. A su nombre. No podemos estar en fracaso, no podemos estar en derrota. La derrota viene, pero se tiene que frenar. El fracaso viene, pero se tiene que frenar. A su nombre. La adversidad viene, pero se tiene que detener. Porque con nosotros está el Dios que todo lo puede. Mire, y vamos a pasar al siguiente texto, que se encuentra en el versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, escuche bien, moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que había un grupo en el aposento alto, había un grupo de 12 hombres, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hijos. Dice que era un número en total de 120 que estaban ahí reunidos. Pero dice que estaban en oración y ruego. Dice que estaban unánimes en oración y ruego. Y ahí fue cuando vino el de repente. Vino el de repente, el Espíritu Santo. Porque habían 120 unánimes. ¿Sabe qué significa la palabra unánime? La palabra unánime significa acuerdo. Y mire, le voy a decir algo. No hay cosa más poderosa que el acuerdo. Dice la palabra que donde hay dos congregados en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Amén. Amén. Donde hay dos. Pero si aquí vemos 50, 100 y todos estamos en desacuerdo, aquí lo que va a enviar Dios es fuego y nos va a consumir. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. Y donde hay acuerdo, Dios envía paz, Dios envía bendición, Dios envía respuesta. Entonces, una de las causas para que usted pueda ser portador del poder del Espíritu Santo es que usted es una persona que siempre anda en acuerdo con sus hermanos. Porque si andamos en desacuerdo, no vamos a tener poder. Amén. Ahora, escúcheme bien. Hay personas que piensan que el ser portador del poder de Dios es estar ayunando todos los días o pasar horas enteras, 4 o 5 horas orando. Está llena de Dios, está lleno de Dios. Pero resulta, escúcheme bien, que eso no es lo que hace ser a un cristiano lleno de Dios. Usted puede ayunar, usted puede orar, pero lo que te hace ser lleno de Dios, primeramente, ser temeroso de Dios. Ser una persona humilde. Que usted reciba la amonestación, la corrección a su nombre. Usted no ha oído personas que dicen, a mí me enseñes Dios, a mí me hables Dios, a mí me dices Dios. Y todo se los dice Dios. Y el pastor ahí no tiene cabida. La palabra no tiene cabida. La Biblia no tiene cabida porque ellos tienen una relación aparte con Dios. Y eso es pecado. Y eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos mandó que nos sujetásemos a un pastor, que nos sujetásemos a una iglesia y que nos sujetásemos a la palabra. A su nombre. Porque no podrá, escúcheme bien, no podrá Dios hablarnos nada
que no está escrito en la palabra. Todo lo que Dios nos habla tiene que estar respaldado por lo que está escrito en la palabra. Si algo Dios me habla que no está escrito en la palabra, yo tengo que analizar muy bien a su nombre, porque la profecía más segura es la Biblia. Entonces la palabra está diciendo que yo voy a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre mí, pero yo tengo que ser una persona santa, íntegra, una persona que tenga que estar en acuerdo, en unanimidad con los demás. A su nombre. Hay personas que oran, hay personas que ayunan mucho, pero no están de acuerdo con nadie. Ahí no está Dios. Porque no obedecen a nadie, porque no se someten a nadie. Ahí no está Dios. Pero hay personas que ayunan poco, pero guardan la palabra, obedecen la palabra y se someten al que tienen que someterse. Y ahí Dios se comienza a glorificar. Entonces, dice que este grupo de estos 120 personas estaban todos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora, ellos estaban en oración, permanecían en oración, pero también permanecían en acuerdo. Nadie se contradecía. Nadie llevaba la contraria. Y eso es lo bonito. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, todos terminamos pensando lo mismo. Todos terminamos hablando lo mismo. Por eso es que donde está Dios, hermano, Dios me mostró, hermano, que corriéramos para allá. El otro dice, no, Dios me mostró que corriéramos para allá. El otro dijo, no, Dios me dijo que corriéramos para allá. Ahí no está Dios. Porque cuando está Dios, el uno dice, Dios me dijo que corriéramos para allá. Y el otro dice, ese es de parte de Dios, porque yo también lo sentí. Yo también lo vi. A mí también me lo el otro también dice, a mí también, yo también lo sentí. Y todos terminamos confirmando lo mismo. Pero cuando usted está en un lugar y alguien dice, Dios me dijo esto, y el otro dice, no, Dios me dijo a mí fue de esta manera. El otro dice, váyase de ahí, que ahí no está Dios. Ahí lo que hay es contradicción. Ahí lo que hay, hermano, todo el mundo quiere llevar la contraria. Ahí no está Dios, porque Dios está en los acuerdos. Entonces, esta gente perseveraba unánimes en oración y ruego. Y mira lo que dice el verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 el número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Y este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Estaban este grupo de 120 personas, entre los apóstoles, mujeres y niños. Ahí perseveraban unánimes. Oraban, pero estaban en acuerdo. ¿Y qué pasó? Que ahí llegó de repente el Espíritu Santo. Y fue cuando los bautizó y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Porque cuando usted no le sirve orar si usted ora en desacuerdo. No le sirve orar si usted ora llevando la contraria. No le sirve orar si usted ora, hermano, en contrariedad. ¿Por qué? Porque no va a bajar Dios. Ahí es donde bajan los espíritus de errores. Y termina el uno viendo un gato, el otro termina viendo un perro corriendo, el otro termina viendo, hermano, una bruja en el aire. ¿Saben por qué? Porque ahí no está Dios. Porque donde está Dios, hermano, se ve la gloria de Dios. A su nombre.
Y mire lo que dice en el libro de Amós 3:3. Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Lógico que no pueden andar. Toda mujer que tiene marido que no está en acuerdo con él, terminan separándose. Primero se dan su muñequera y luego termina el uno cogiendo para allá y el otro cogiendo para acá. ¿Oyó? Toda persona que se pone a hacer negocio con otro y si no están de acuerdo terminan fracasados. El negocio se dañó, se perdió, fracasaron, perdieron y se acabó el almacén, se acabó la empresa, se acabó la industria, se acabó porque no estuvieron de acuerdo. Pero donde hay acuerdo, ahí está la bendición. Aunque la gente esté mala, aunque la situación esté mala, usted va a ver siempre la gloria de Dios, porque hay acuerdo. Pero donde no está el acuerdo, siempre va a haber la contrariedad. Entonces, Amós 3:3 dice, es una pregunta que hace: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Quién da la respuesta? Bueno, la respuesta la damos nosotros. No pueden andar dos juntos. ¿Sí me está entendiendo? Si no se pusiesen de acuerdo. En el libro de Eclesiastés dice que dos son más que uno, porque si el uno cayere, el otro le levantará. Si el uno tuviera frío, el otro le calentará. Amén. Es decir, que dos son más que uno, pero a veces es mejor andar solo que andar dos. Porque si hay dos en desacuerdo, es mejor que no anden juntos, porque terminan contendiendo. Pero bíblicamente es mejor andar dos, porque dos es más que uno, dice la Biblia. Pero si andamos dos en contienda, es mejor andar solo. Ahí es donde dice el dicho, que no es cristiano, el dicho no está en la Biblia, ¿verdad? Que para estar mal acompañado, mejor que solo. Eso lo dice un dicho, no lo dice la Biblia. Pero la Biblia sí dice que dos son más que uno. Y dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Quiere decir que donde está la unidad hay fuerza. Donde está la unidad hay resistencia. Donde hay unidad, donde hay acuerdo, resistimos al diablo, resistimos al brujo, resistimos los demonios, resistimos la brujería, resistimos la enfermedad, a la muerte misma. A su nombre. Ahora, mire lo que dice en Mateo 18:19 dice: otra vez os digo, si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oigan bien, si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo sobre una cosa, dice, sobre cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos se ponen de acuerdo. Pero si hay dos orando o buscando, ayunando, el uno pide una cosa, el otro pide otra cosa. El uno ora de una manera, el otro ora de otra manera. No va a haber resultado. Por eso es que muchas veces oramos y yo estoy orando, pero Dios no ha contestado. Santiago dice, pedid no recibid porque pedís mal. Tienes que saber orar. Usted sabe que a veces hay oraciones que se convierten como en ofensa. ¿Ya me entiende? Hay oraciones. Yo de pronto estuve una discordia con el hermano Manuel, entonces comienzo a orar aquí. Señor, Padre, mira, Padre amado, aquel tú sabes que usted me ha dicho que el que se levante contra mí, usted lo va a consumir, entonces consume los que se... Eso no es ninguna oración. Ahí estoy declarando sentencia sobre el hermano, que no me toca ni me corresponde. A su nombre.
Porque Dios nos ha llamado a perdonar. Señor, levanta, toma el corazón, perdónalo, ayúdalo, fortalécelo, Padre, a su nombre. A eso nos ha llamado Dios, dice la Biblia. Y yo digo lo que dice la Biblia. Yo no puedo decir, mire, yo digo cosas que a veces me caen a mí mismo, pero como la Biblia las dice, me toca decirla. Porque yo no esquivo la palabra. La palabra yo la digo, así me corte a mí mismo. Porque hay personas que son expertos en hablar lo que les conviene. No, si la palabra dice, hermano, que los mentirosos no entran al cielo y yo mentí, me está cortando. Lo que yo tengo que hacer es arrepentirme. Yo lo que tengo que hacer es arrepentirme. Pero tengo que decir la palabra tal cual como está. Entonces, si dos de vosotros, voy a volver a leer, otra vez os digo que si dos de vosotros quiere decir ustedes, es decir, si dos de ustedes se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, cualquiera que sea por una sanidad, Dios va a hacer la sanidad. Sea por un milagro económico, Dios va a hacer el milagro económico. ¿Verdad? Por cualquier cosa que pidiéramos. Pero si nos ponemos primero en acuerdo, ¿qué va a hacer Dios? Dios lo va a responder. Dice. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuántos está pidiendo que hagan ahí en esa oración? Dice que dos, pueden haber tres, pueden haber cuatro, pueden haber 10, pueden haber 20, pueden haber 100. Pero Jesús se va al mínimo y dice, si dos, pero que estén en acuerdo. Si están en desacuerdo, no oren porque van a perder el tiempo. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de hermandad. Dios es un Dios de poder. Amén. Entonces, donde hay acuerdo, ahí fluye el poder. Donde hay acuerdo, ahí fluye la unción. Donde hay acuerdo, ahí fluye la respuesta. Yo siempre traigo a memoria una anécdota de dos jóvenes que se metieron a vivir, una muchacha y un muchacho. Al cabo del tiempo, la muchacha salió embarazada y le dijo a su marido, mijo, tengo un atraso, estoy embarazada. Y luego comenzó a crecer la barriga. Pero en ese entonces no había ecografía ni había nada. Se sabía qué era el día que la mujer paría. Y había mujeres que les decían comadronas que llegaron a tener la práctica, óyame bien, llegaron a tener la práctica de conocer si la barriga era redondita, era hembra, si era larga, así como un chuzo, sácalo al macho, y así salía. Porque es que cada quien, como yo decía esta noche, cuando usted se enamora de lo que es, usted se vuelve bueno, usted se profesionaliza. Porque hay gente que están desempeñando cosas que ni les gusta. No, yo estoy haciendo esto por necesidad, pero no porque me gusta. Nunca va a ser bueno en eso que está haciendo. Pero había mujeres que se enamoraban de eso y llegaban a tener una táctica que llegaban a ser hasta mejores que los médicos. Y decían, es macho, es hembra, es hembra. Aquí hay dos, son medios, yo. Y así era, hermano. Pero la muchacha salió embarazada y le dijo al marido, yo quiero que sea hembra. Y él decía, mira, yo quiero que sea varón, que primero sea un varón como el papá. No, tiene que ser hembra porque yo soy la mamá. Y siempre que llegaban a ese punto salían de discusión y nunca se pusieron de acuerdo qué era lo que querían. Ella decía que ella quería hembra, él decía que era macho, él decía hembra y era macho. Y nunca llegaron a acuerdo, bueno, listo, que sea hembra o que sea lo que Dios mande. Sino que salían era discutiendo, no, es que es varón porque yo soy un hombre. Y resulta que llegó el día del alumbramiento y ¿sabe qué parió la muchacha? Un hermanflorita. ¿Usted sabe lo que es un hermanflorita? Un niño que trae doble sexo, el sexo masculino y el sexo femenino. Porque donde no hay acuerdo, las bendiciones vienen fenómenas.
A su nombre. Pero donde hay acuerdo, las bendiciones vienen perfectas, porque todo lo perfecto viene del Dios del cielo. A su nombre. Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios precioso. Le salió, hermano, esa criatura, porque no hubo acuerdo. Entonces yo quiero decirle en esta noche que ante todas las cosas usted siempre llegue a un acuerdo, sea con su esposo, sea con su patrón, sea con su hermano, sea con su amigo, sea con su jefe, sea con quien sea. Usted tiene que estar en acuerdo. A su nombre. Porque si usted está en desacuerdo, mire, les voy a contar una anécdota. Y es acerca, escúchame bien, es acerca de esa gente que se dedican a sacar guaca, a sacar tesoros. Y esa gente que se dedica a sacar eso, casi nunca sacan nada. Porque siempre el entierro sabe quién tiene buen pensamiento y quién no tiene buen pensamiento. Entonces, el que no tiene buen pensamiento, el entierro habla, el aparato, el demonio que tiene cautivo el entierro ese dice: no quiero que fulano de tal esté aquí, que esté apenas fulano y sultano. Entonces, como él no quiere salir, porque después si sale no le van a dar lo que le corresponde, ¿qué termina pasando? Que no sacan nada. Entonces, si esto lo hace el diablo, porque esas no son obras de Dios, esas son obras del diablo. Si eso los hace el diablo, ¿cuánto cree usted que más lo hará el Dios del cielo? Exigirá de nosotros el amor, exigirá de nosotros el acuerdo, exigirá de nosotros la buena intención del corazón. A su nombre. Yo tengo un cuñado que se ha dedicado a eso. Él tiene hasta unas varillas, un aparato para detectar, y nunca ha sacado nada. Porque siempre el aparato ese habla y dice: necesito que fulano, 2 o 3 de los que están aquí se vayan porque no quiero que estén aquí. Entonces ellos no se quieren ir. Entonces el tesoro ese se termina mudando de puesto. Se les va. Él cuenta que una vez llegaron hasta ver el cofre ahí. Llegaron a verlo. Y mandó que se fueran 2 de los que estaban ahí, no se quisieron ir. Como no se quisieron ir, comenzaron a discutir. Se les fue. Eso es obra del diablo. Y si eso lo hace el diablo, hermano, créame que Dios es más perfecto que el mismo diablo. Y exige más que el diablo. Él demanda de nosotros estar en acuerdo. Y cuando nosotros estamos en acuerdo, la unción va a fluir. Cuando estamos en acuerdo, hermano, la unción se va a mover. Los enfermos se van a sanar. Los demonios se van a ir. Hermano, las puertas se van a abrir. Van a haber bendiciones económicas. Las finanzas se van a restaurar. A su nombre. Pero tenemos que entrar en un proceso de acuerdo, que significa unanimidad. ¿Sí me entienden? Acuerdo, de acuerdo no es estar juntos, porque a veces podemos estar juntos, pero estamos el uno contra el otro. A veces estamos amontonados y más salimos de pelea porque el uno me fastidia y el otro. No. Estar en acuerdo no significa estar amontonado. Estar en acuerdo significa estar, hermano, en paz, en acuerdo el uno con el otro, que cada quien pensemos lo mismo. Y le termino diciendo esto para ir concluyendo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Sé que muchas iglesias hay aquí en Magangui. Sé que muchos pastores pueden haber aquí en Magangui que prediquen quizá mejor que yo. Pero usted viene aquí. ¿Por qué viene aquí? Porque quizá está de acuerdo con lo que yo predico, digo yo. Porque de pronto pueden haber otras iglesias más grandes, más llenas, más bonitas, pero usted no está de acuerdo con lo que hablan allá. Usted no está de acuerdo con lo que predican allá. Y entonces dice: no, me voy para allá por estar el cabezón aquel que veo que predica lo que yo creo que es. ¿Sí me está entendiendo? Y aquí viene. Y nos vamos entendiendo. Porque cuando usted está de acuerdo con lo que yo digo y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, nos entendemos. Amén. Y cuando nos entendemos, vamos para adelante. Y cuando nos entendemos, surgimos. Así seamos pocos.
Yo siempre le doy la anécdota del señor que era profesor y se fue de aquí porque eso buscó miles de excusas. Y el último terminó diciéndole a la novia, el sonido no me gusta el sonido, me voy por el sonido. No estaba de acuerdo con lo que yo predicaba, porque la palabra que yo predicaba lo cortaba, porque él se formó en una iglesia donde era pura profecía, y no le dieron doctrina. Y cuando vine aquí le dije que el que no nacía de nuevo no podía entrar en el reino de Dios. Un docente, un profesor que entre por esa puerta, y no, imagínese usted cómo será su hijo estudiando con ese profesor. Y un día le dije, profe, con el respeto que usted se merece, pero tiene dos cualidades de las cuales usted no merece tener. Primero, es profesor. Segundo, es un hijo de Dios. Y los profesores, los docentes, así no sean cristianos, por naturaleza deben de ser personas cariñosas, que saluden. Imagínese usted un profesor que llega a una reunión y no mira a ninguno ni saluda a ninguno. Imagínese usted enseguida qué le puede estar enseñando a su hijo. Y le dijo ese día le dije eso. Y de ahí comenzó a cogerme fastidio y se fue. Porque él sabía, hermano, que donde está Dios hay conocimiento, y donde hay conocimiento el diablo no puede meterse. Se llevó a la novia para un lugar donde pudo engañarla y destruirla. Hoy en día está por allá con 2 matrimonios y sin marido. La destruyó toda. Él sabía que aquí no podía hacer esa gracia. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto, hermano? Que si usted está de acuerdo conmigo, viene aquí. Puede estar donde sea, pero viene a congregarse aquí porque está de acuerdo. Pero si no está de acuerdo, no viene. Porque, hermano, aquí está diciendo claramente, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidiéramos en esta tierra, Dios lo va a hacer. Dios el Padre. Dios el Padre lo va a hacer. Entonces, muchas cosas usted ha pedido y no ha recibido porque ha faltado integridad con Dios. Y cuando estamos íntegros con Dios, estamos íntegros con el hermano. Porque hay gente que piensa que están íntegros con Dios, pero al hermano le dan por la cabeza. Odian, rechazan al hermano. Y estar íntegro con Dios es estar en paz también con los hombres. Por eso Jesucristo dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice este mandamiento. Primero tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y segundo, al prójimo. Y por último, a yo mismo. Ahora, ¿yo qué hago? Yo primero amo a Dios. Luego me amo yo mismo. Y tercero, amo al prójimo si me da la gana. O primero me amo yo, y segundo amo a Dios, y tercero al prójimo. Invertimos el mandamiento. Y por eso es que andamos atravesados. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué andamos atravesados? Porque invertimos la palabra. Y la palabra es clara cuando dice, amarás al Señor tu Dios primeramente, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y ya al prójimo lo deja para segundo. Entonces nosotros, primero yo, segundo Dios, y tercero el prójimo si puedo, si no lo dejo por fuera. Entonces, mis estimados hermanos, esta palabra, Dios nos la da para que nosotros entiendamos que su palabra es real, que su palabra es verdad. Porque dice, recibiréis poder, pero usted no va a recibir ningún poder si usted vive su vida a su manera. Si vive su vida haciendo lo que le place, lo que le provoca, no, es haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos redarguye y nos enseña qué es lo bueno, qué es lo malo. Y por eso ahí es donde viene el poder. Y comenzamos a estar en acuerdo con los demás.
Ahora, ¿qué dice Romanos 8:1? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 8:1, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque ellos no andan conforme la carne. Porque es que el que está en Cristo Jesús no puede andar conforme la carne. El que está en Cristo Jesús tiene que andar conforme al Espíritu. Y el que anda conforme al Espíritu no tiene ninguna condenación. ¿Por qué no tiene ninguna condenación? Porque no pelea, porque no roba, porque no discute, porque no miente, porque no engaña, porque no traiciona, porque no hace ninguna de estas cosas. Entonces, en el libro de Hechos está diciendo, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo, en el libro de San Juan 14:6 en adelante dice, y el Espíritu de verdad, el cual les enseñará y les recordará todas las cosas que yo he dicho y he hecho. O sea, el Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te recuerda. ¿Sí me está entendiendo? Por eso cuando usted está a punto de pecar, usted está a punto de hacer lo malo, el Espíritu Santo te recuerda y dice, acuérdate que tú eres cristiano, tú no puedes hacer eso. ¿No me entiende? Cuando usted está conectado con Dios. Porque es normal que la tentación venga. Es normal que el pecado te aborde. A cualquiera lo puede abordar el pecado, a cualquiera le puede llegar la tentación. Pero déjeme decirle que también es normal que al verdadero cristiano el Espíritu Santo lo va a redarguir y le va a decir, acuérdate que eres cristiano, acuérdate que eres hijo de Dios, acuérdate que eso no te conviene. Y dice, oye, ¿verdad que sí? Vamos a dejar las cosas quietas mejor. Amén. Yo no le cuento aquí la anécdota del hermano que él mismo me la contó. Se congregaba en una iglesia y se presentó una señora caderona muy simpática y se enamoraron y él era casado. Y le dijo, no, fueron y arreglaron el chico y entonces quedaron que después del culto se iban para allá por una residencia y a acostarse. Y resulta que esa noche tenían un predicador de Barranquilla invitado. Y cuando el predicador cogió el micrófono, lo primero que dijo, así te dice el Señor. Tú que has planeado salir a pecar después de culto, si lo haces te corto. Y él miró a la señora y dijo, ya no vamos a hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo a través de ese profeta le estaba recordando quién eran ellos. Es normal que a ellos les hubiese venido esa tentación. Es normal porque el diablo es malo, el diablo quiere destruirnos, el diablo quiere barrernos. Es normal que le hubiera venido, pero también era normal que Dios, hermano, les recordara quiénes eran ellos. Amén. Ahora, hay personas que el Espíritu Santo les habla y se hacen los locos. Mira que no te vayas para ese puente allá a tomarte fotos allá en Cuera, que mira que eso no es de las hijas de Dios. Eso no. Cuando vienen los jalones de oreja, entonces, hermanos, que ahí está el problema. Porque Dios habló y no hicieron caso. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Isaías 58 dice, el pueblo le reclama a Dios y le dice, mira, 70 años ayunando y tú no hiciste caso. ¿Y qué le dice Dios a través del profeta Isaías? Sí, pero fue que yo hablé y ustedes no oyeron. Y ahora que ustedes claman, yo tampoco oigo. Ahí está el problema, hermano. Que a veces nosotros, Dios nos ha hablado 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 veces, porque dice que si 7 veces cayó el justo, Dios lo levantará. Y hay gente que han caído 8 y 9 veces, han pasado de la cuenta. Entonces cuando están todos estrellados, quieren de que Dios los levante, quieren de que Dios los restaure, quieren de que Dios los sane, quieren de que Dios los liberte, quieren de que Dios los ayude. Si Dios se cansó de hablarte, Dios te cansó de decirte, ajúntate, Dios se cansó de decirte, afírmate, pero pensaban que era el pastor. No, que el pastor quiere que yo ande con la pollera larga allá. No, el pastor quiere tenerme allá al lado, tal será para que también yo sea mujer de él. No, que el pastor y entonces, no, es para eso, es para que te salve. Porque la salvación es individual. A su nombre. Es para que se salve. Una vez me decía una mujer, ay pastor, si yo me voy a congregar su iglesia, yo no voy a andar con esa pollerota para allá, porque a mí no me interesa si andas en cuera.
A mí no me interesa si andas como andas. Al que le interesa es a Dios. Porque la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y mire, ya voy a terminar. Le voy a dar una anécdota que pasó aquí. Aquí llegaba una muchacha que siempre venía, ella nunca se convirtió una sola vez, pero no siguió. Pero ella siempre venía, y aquí ayudó mucho a la iglesia. Ella venía siempre a la iglesia con un mochito. Y una vez se presentó con un problema. Se me subió acá arriba y me dijo, pastor, tóqueme aquí la cabeza. Y yo le toqué la cabeza. Hermano, así era el tomate de pelo que le hicieron las brujas en el centro de la cabeza. Y ni ella se había dado cuenta. ¿Y ahora qué hago, pastor? Lo que hago, tiene que mocharse eso y botarlo. Un nudo que le hicieron, ella era cabellona o es cabellona, cabello liso. Y ella dice que ella todos los días se daba peinilla y ya llevaba 3 días y no se había andado la cabeza. Y fue donde una sobrina que le peinara, que le cepillara y dijo, tía, pero usted tiene algo raro aquí. Sí, era un nudo así, un tomate así, un pelo pero tejido. Y se me subió acá para mostrarme y le cogí, sí señor. ¿Y ahora qué hago, pastor? No, móchate eso. ¿Y qué tengo que hacer? Conviértete a Cristo. Le digo que ella usaba mochito, ella andaba en mocho. Entonces vino un hermano que estaba aquí conmigo, que él había sido pastor. Le dijo, hermana, pero deje esos mochos y póngase una pollera. Busque el fundamento de mujer. Ella no le dijo nada, güey. Eso fue un miércoles. El viernes vino con una minifalda que le caía aquí y le dijo al hermano, no, mejor póngase los mochos que se estaba mal. Botó los mochos por una mini de una cuarta y el hermano que le había mandado a buscar pollera dijo, no, mejor quédese con los mochos que la tapan más. A mí no me interesa eso, si anda en cuero, anda vestida, al que le interesa es a Dios. ¿Ya me entienden? Pero Dios se cansa de hablar. Dios se cansa de amonestar. Dios se cansa de soltar y llega el momento que Él ya te deja quieta. Entonces hay gente que piensa, no, ya Dios decidió. Óigame bien, ya Dios decidió aceptarme como soy. Porque fue que Él me hizo así. Dios no te hizo así. Eso lo has cogido tú. Esa mala costumbre la agarraste tú. Pero la Biblia dice que Él nos hizo a su imagen de semejanza. Para que fuésemos, hermanos, herederos de su reino. Así que es tiempo que se afirme. Es tiempo, hermano, que comience a analizar y afirmarse con Dios. Porque no le va a pasar como el hermano Benito. El hermano Benito era un misionero mexicano. Era de México. Y el hermano Benito, un hombre que Dios lo usó poderosamente. Sanaba enfermos, llegó a resucitar hasta muertos. Predicaba. Dios hacía grandes milagros. Pero llegó un momento que él se apartó. Y demoró un tiempo apartado y después se reconcilió y volvió nuevamente a hacer lo mismo, echar fuera demonios, sanar enfermos. Entonces lo cogió de fuego, se apartaba, se reconciliaba, se apartaba, se reconciliaba. Y pasó de 7 veces. A las 8 veces que se reconcilió, dice que cuando se reconcilió no sintió lo mismo, ya se sintió vacío. Fue a orar por un enfermo y no se sanó. Reprendió un demonio y el demonio casi lo mata y sintió que ya Dios no estaba con él. Y eran 8 veces apartados y 8 reconcilios. Cuando la Biblia dice en el libro de los Hebreos que el que pisoteare la sangre de Cristo ya no tendrá más remisión por su pecado. Porque Cristo no murió ni 2 ni 3 veces por usted, Cristo murió una sola vez. Entonces, cuando usted se reconcilia y se aparta, tiene peligro de que llegue un momento que ya Dios no le cree y lo deja fuera de su reino. Y resulta que el hermano Benito cayó en una depresión porque él oraba y no sentía la presencia de Dios. Él buscaba de Dios y se sentía atado, no sentía nada. Llegó un momento que cogió una cabulla y se fue a un arroyo
y guindó el nylon de un palo que estaba en el borde del arroyo y ahí se ahorcó. Porque se reconcilió la primera vez y ahí estaban los dones, sanando. La segunda vez ahí estaban los dones, sanando, ministrando y haciendo maravillas. La cuarta, la quinta, la séptima, pero ya la octava se reconcilió y ya Dios no lo determinó. ¿Sabe por qué? Porque quiso coger las cosas a su manera. Dios se cansa, hermano. Dios se cansa. Hay gente que piensa que va a llegar el momento que Dios no me va a usar a mí en nada para usted. Mira, aquí hay gente, aquí han llegado gente que yo le he dicho, no puedo orar por ti. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que no va a hacer nada en ti. Vete para otra iglesia, vete con otro pastor a ver qué te dice. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios, hermano, cierra puerta, la cerró. Y si yo me pongo de ocioso, hermano, Dios me termina cortando a mí. Dios me termina cortando a mí. Yo recuerdo que en el barrio Macondo pasó un caso una vez. Yo llegué y encontré a una mujer con una hemorragia de sangre, porque ella estaba embarazada, pero no quería tener al niño. Y cogió y se hizo un remedio y lo abortó. Y se le vino esa hemorragia de sangre. Cuando yo llegué me salieron a buscar y me contaron qué era lo que había pasado. Y yo fui y hablé con ella y ella me confesó que sí era verdad. No, era que tenía 3 meses de embarazo y no lo quería tener y me hizo un remedio y ahora tengo una sangrera y no quiero ir para el hospital. Yo dije, no, yo no te voy. Vete para el hospital y yo no te voy a llorar. Y resulta que llegó un hermano, un anciano, un viejito. Y yo le dije, hermano Héctor, no vaya a orar por esa mujer. Y él dijo, yo voy, hermano, yo voy a hacer lo mío y Dios que haga lo de él. Ah, bueno. Se fue y lloró a la muchacha. Y el flujo de sangre se le detuvo inmediatamente. Se le detuvo y botó la criatura, se detuvo el flujo de sangre y se sanó. El hermano Héctor todos los días entraba a la finca esa de Gallinazo, a un pozo con unos tanques a buscar agua para regar unas matas. Y después que fue lloró la muchacha, que ya yo le había advertido que no lo hiciera. Venía con su calambuco de agua aquí y una máquina estaba cortamaleciando. Y ya agarrado un rollo de alambre eléctrico de esos solares. Esos alambres son puro acero. Cuando uno los enduye así, eso queda así, eso es teso. Y la máquina que estaba cortamaleciando ha cogido el rollo ese de alambre eléctrico solar y se lo puso al hermano Héctor aquí. Lo tiró de nalga al suelo y lo mandaron allá en UCI, fue a resucitar. Y de ahí quedó sufriendo y murió. Y a los 3 días, la que él había orado estaba ya en la curva, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo cuál es el pecado? Él se arriesgó a orar por la salud de una sinvergüenza que no iba a arrepentirse, sino que iba a seguir en su mismo camino. Y por ver orado, Dios la sanó a ella. Respaldó su palabra, pero a él le dio su fuetazo. Quedó sufriendo y como a la vez murió el hermano, porque eso le desprendió el corazón por dentro. Porque dice el apóstol Pablo, hermano, le dice a Timoteo, no pongas mano a la ligera, ni participes de pecado ajeno. Usted sabe que ya yo estoy orando, es por ustedes que vienen aquí. Pero gente que andan del timbo al tambo aquí y allá, ya yo no les pongo mano. A menos que sean inconversos, pues. Cuando son inconversos y vienen, pastor, voy a su iglesia para que me ore, listo. Pero cuando son cristianos que andan aquí y andan allá y andan allá, yo no les pongo mano. Porque cada persona tiene que someterse a una iglesia, someterse a un pastor y estar ahí. Porque el pastor es el que conoce los pecados, los errores y los defectos de cada oveja. Entonces, recibiréis poder
cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo. Pero ese poder, hermano, Dios lo controla. Porque yo no puedo hacer y deshacer. Por eso en medio de la pandemia, cuando se levantaron un grupo de pastores que andaban como con una varita echando demonios fuera por las calles, como quien anda jateando ganado, yo me salí de ahí y dije, no, señor, eso no es así. ¿Ya me entiendes? El mismo Cristo, cuando vio a la gente, le decía, ¿qué quieres que te haga? Si la persona decía, órame o hazme libre, él lo hacía. A mí una vez me llevaron a una familia que todo era pura mujer y todas estaban endemoniadas. Y una de ellas cayó al suelo y el demonio decía, soy el espíritu de prostitución y vine a destruirla. Y las oré. Pero una de ellas dijo, a mí no me ore. No la oré. Yo no quiero que me ore. Porque si yo lo oraba me podía llevar un tas a casa. Porque esto es libre, hermano. Esto no es camisa de fuerza. Esto no es que ven acá que yo te voy a orar y te voy a echar fuera. Te voy a echar yo no, que lo voy a echar yo no. Cuando Dios toma control, Dios lo hace. Pero no es con mi fuerza, es con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Entonces por eso dice, recibiréis poder, pero ese poder nosotros lo recibimos y lo maneja Dios. No es para nosotros hacer lo que nos dé la gana. Por eso, en esta noche, hermano, reciba como consejo esta palabra y entienda que Dios está presto a sanar, Dios está presto a libertar, Dios está presto a levantar, Dios está presto, hermano, a restaurar, pero usted tiene también que estar presto a caminar con Dios. Usted tiene que estar presta, hermano, a abrir su corazón y a decir, Señor, hasta aquí llegó el mundo. Hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí viví para el mundo y su deseo, ahora vivo para ti, Señor. Por eso dice la palabra que cuando nosotros venimos a Cristo, morimos al mundo para vivir para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya morimos para la fiesta, morimos para el baile, morimos para la música mundana, morimos para los deseos mundanos y ahora vivimos para Cristo Jesús. Para agradarlo a Él. Amén. Entonces, le damos gracias al Señor en esta noche por esta palabra. Vamos a orar, póngase sobre sus pies, vamos a orar.